Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A ver cómo sale. Saldrá bien. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo solo y ustedes me responden, ¿verdad? Acepta, Señor, Dios Todopoderoso, y aviva en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estaré libre, firme. El monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos, dirán: venid, subamos al norte del Señor, a la casa del Dios Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alcanzará la espada pueblo contra el pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminaremos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Todos vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riña ni pendencias. Vestidos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Año Nuevo. Algunos dicen que estoy loco y algunos dirán, es verdad. Sí, claro, pues si enero queda todavía más de un mes de distancia, ¿cómo que voy a felicitarles el Año Nuevo a ustedes ahora? ¿Qué pasa? ¿Me he adelantado? No. El año en curso comienza el 1 de enero y será 2017. Ahora estamos todavía en el 2016, pero hoy es el primer día del año para la Iglesia. Hoy comienza el año litúrgico y como estamos celebrando un acto litúrgico, pues feliz Año Nuevo, porque hoy comienza el año para la Iglesia. Si no lo sabían algunos, ¿verdad? La Iglesia tiene un calendario distinto. El mundo cuenta enero, febrero, marzo, etc. La Iglesia cuenta Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. ¿Lo entienden ahora? Hoy comienza el año para la Iglesia. Y han habido una serie de datos que ustedes seguramente se han percatado de ellos. De entrada hemos cantado el Kyrie eleison, más pareciendo un convento de frailes y monjas, ¿verdad? Porque cantábamos en griego. Kyrios, Kyrie,
significa Señor en griego. En latín no, en latín es Dominus, Señor. De ahí la palabra domingo, Dom es la abreviatura de Dominus, Señor, el Señor. Hoy no hemos dicho Señor ten piedad, lo hemos dicho, pero en griego. Es una nota distinta. ¿Se dan cuenta de la importancia de este tiempo? Miren, si estuvieron en misa el domingo pasado, recordarán que la estola, la casulla, era blanca. Cristo Rey se acababa el año. Pero los domingos anteriores, 36, 33, 34 domingos de verde, tiempo ordinario. Es decir, hoy estamos en un día especial. Y no sé si se dieron cuenta que hoy no se rezó el Gloria, ni se cantó el Gloria, no se puede. Durante el Adviento, el Gloria se suprime. El cántico del Gloria es un cántico de triunfo, de gozo, de alegría. Y esa la Iglesia lo reserva para la Navidad. Cristo nace y lo celebramos con alegría y se cantará el Gloria. Ahora en el Adviento no. El Adviento es un tiempo especial, porque la palabra que es latina, advenire, está para venir o está para llegar. Este tiempo comienza diciéndonos, está para venir. ¿Quién? Cristo. ¿Ya vino? Pero en el Evangelio, hasta 4 veces, el que ya vino, dice, cuando yo vuelva, que voy a venir, que voy a volver. Cristo vuelve. Pero no como en la primera ocasión, naciendo en Belén, que luego predicó, que después lo crucificaron, no. La segunda venida de Cristo es la muerte de cada uno. Y entonces viene a por ti, viene a por mí, y ese es el encuentro, esa es la vuelta del Hijo del Hombre. Dios viene a buscarnos. ¿Qué es lo que celebramos ahora en el Adviento? Un tiempo de preparación, y son 4 semanas, para celebrar la venida de Cristo. Recordaremos la primera, que nació en Belén, etcétera, no hace 20 siglos. Que en la iglesia no se celebra, sino se conmemora, se hace presente, como si nunca hubiese sucedido y fuera la primera y única vez. Celebraremos el nacimiento de Cristo, la noche del 24 al 25, ¿verdad? Y sobre todo en el Adviento nos preparamos para la segunda venida. Ya vino, pero como va a volver, deberíamos prepararnos. Y justamente lo que decía el Evangelio, estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora, como un ladrón que no avisa, ¿verdad? Pues entonces, todo esto que yo les he dicho, y debía haber empezado, gracias por invitarme, no vería de eso. Vamos al grano, y el grano es lo que estamos comentando. Estamos en Adviento y estamos, pues eso, delante de la figura de San Gregorio. San Gregorio, que para ustedes es el gran devoto, el devoto de ustedes, ¿verdad? Y antes se lo contaba a Agustín, aquel chiquillo que delante de un cura va y dice, San Gregorio el traumatólogo. Va y le dice el cura al niño, no, mira, no es traumatólogo, es lo otro, traumaturgo. Y dice la madre, señor cura, toda la vida yo he escuchado que es San Gregorio el traumatólogo. La señora no se quiere bajar del mundo. Si se rompen ustedes los huesos, va a llegar el traumatólogo. Pero no a San Gregorio, ¿verdad? Bueno, a San Gregorio se le puede pedir el otro, que es tan grande como este, o este tan grande como el otro. En la procesión del otro, me refiero a que está abajo, ¿no? Cuando lo asoman para allá atrás y bendice aquellos campos, Dios mío, don Álvaro, cuando aquellos campos tenían cultivo. Me refiero a él porque él es ecologista y un hombre naturalista de la tierra. Y cuando dejé el coche allí frente, vi y dije, Dios mío, aquí un pozo, al lado un estanque como una presa. Aquí hubo agricultura, aquí hubo que San Gregorio siga bendiciendo la poquita que queda. Porque como medio ambiente te vea con una sana mano, a mucha no te ve. No, esa tierra está súper protegida. Pues bueno, eso lo dejamos por la televisión, ¿verdad? Pero que soy el mismo. Y claro, por asociación de ideas, este hombre que bendice los campos, como no bendiga el cemento, ya lo que están en ellos. Miren, gracias por invitarme, Presidenta, gracias. Don Álvaro fue el que me contrató para me invito, ¿verdad? Miren, yo creo que cuando hemos dicho, yo no sé si ustedes recuerdan el Salmo. El Salmo decía, vamos a leer a la casa del Señor. Créanme que los que van a las misas, en Eucaristía, sea Cazadores, La Breña, los Magullos de Sen, Arenales, salen todos con una sonrisa en la boca. ¿Por qué?
Porque con todos los respetos del mundo, hay que hacer caso a la palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. ¿Cómo es que salimos de la iglesia y parece que venimos de un duelo? ¿Cómo es que estamos en la iglesia y parece que estamos en un velatorio? Si el Señor nos quiere alegres, y el Salmo lo ha dicho claramente, vamos alegres. La alegría nos falta a veces a los cristianos. A veces damos pena. Mate 4 al pasillo y dentro me meto. Si salieron amargados. Si saliéramos con una sonrisa de muchachos, ¿qué pasa ahí dentro? A lo mejor contagiábamos. Porque eso de se trata, cada vez somos menos. Cada vez somos menos. Y en este mes han caído 3 sacerdotes muertos. El tercero está hoy de cuerpo presente y lo entierran a las 4. Juan Moreno. Y al cura de Melenar, al viejito, ese está dando la boquilla. Ese está, ya, nos dará la noticia hoy, mañana o pasado mañana que muere. 4 curas en un mes. Y vamos a quedar sin cura. Nos vamos a quedar sin sacerdote. Porque aquí no veo yo posible vocación. Si ustedes no las motivan, es difícil, ¿eh? Y claro, sin sacerdote la cosa sería grave porque nos quedaríamos sin Eucaristía, sin el perdón del pecado, sin bautizar a los niños, sin la unción de enfermos, a los que se marchan, sin tantos sacramentos, las visitas domiciliarias, la predicación del Evangelio. Fíjense que de las lecturas leídas o escuchadas todavía no he dicho ni media palabra, y no es mi intención cansarlas, pero sí que tengo que hacer alusión a ellas, porque todo lo que he dicho son palabras de hombre. Y hemos venido a escuchar la palabra de Dios, o al menos así se decía cada vez que se acababa un texto. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho esta mañana? Miren, la primera lectura fue tomada del profeta Isaías. Este señor vivió 850 años antes de Cristo. Y es profeta porque anuncia lo que va a suceder. Y lo que el profeta Isaías en esta primera lectura anunciaba es, miren, de Sion va a salir la luz, de Jerusalén saldrá la paz, vendrá él, el Mesías. El profeta anuncia que viene Jesús y dice, caminemos, sigamos su huella, vayamos por su camino. El profeta anuncia a Jesús que viene. ¿Ya vino? Esa profecía ya se cumplió. Y ahora bien, entonces prepararnos para la venida de Cristo. ¿Ya vino? Pero hemos dicho al principio de la homilía o comentario que le estoy haciendo, que Él vuelve. Y para esa vuelta de Cristo, San Pablo, en la segunda lectura, nos ha dicho, pero miren, dense cuenta que la noche ya está avanzada, que el día se nos echa encima. Precisamente el profeta Isaías comenzaba hablando del día, ese día. Primera lectura empezaba, el día del Señor viene. Bueno, pues San Pablo repite en la misma palabra, tema, la misma idea. Miren que la noche está avanzada, miren que el día se echa encima. ¿Qué día? El día del encuentro con Dios. Y entonces San Pablo dice, chachos, despierten, no se ofusquen mentalmente, déjense de borrachera, déjense de diversiones y juerga, piensen que el día del Señor está cerca y que te vas a encontrar con Él cara a cara, porque esa es la vuelta de Cristo. Vivan sin pecado, vivan en gracia, vivan esperando ese día, que va a ser el día más maravilloso. Si estuvieron enamorados algún día, claro que sí, ¿quién no? No sería persona. No es la mayor alegría encontrarse con la persona que amas. Encontrarse con Dios es olvidarse de todas las personas del mundo. Preparémonos para ese encuentro. Dejémonos de estar ofuscados, de estar distraídos. Cuidado, mis amigos, porque ese día llega. Y llega como un ladrón que no avisa. Te puede coger un infarto, un accidente, te puedes quedar, o vivir 100 años, que no es nada. 1000 años para Dios es un ayer que pasó. Una abrir cerrar de ojos, dice la Biblia. Para Dios no existe el tiempo. Y debemos vivir preparados para la muerte. Preparados para la muerte y vivir en gracia, cumpliendo con Dios, cumpliendo con la gente, amar al prójimo, amar a Dios, amar los propios deberes. Y entonces San Pablo terminaba la segunda lectura diciéndonos, revistámonos de Cristo. Miren, cuando yo llegué, pues ustedes me vieron con el clásico jersey amarillo, mi pantalón negro, y me he revestido, me he puesto el alba, me puse las togas. Ustedes, para venir a esta misa, dejaron el traje habitual de estar en casa y sacaron del ropero la pieza más bonita, más elegante, y han venido ustedes bien vestidos porque se han vestido para venir a la fiesta. Y dice San Pablo, vístanse de Jesucristo. Anda, Jesucristo es una marca, Jesucristo es una ropa. Vestirse de Cristo significa transformarse en Cristo,
actuar como Cristo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que en la tele un servidor no actúa como Cristo? Cantándole las 40 al presidente del Cabildo, que nos está arruinando, plantando de pino toda la isla y matando las cabras. Eso es lo que hacía Jesucristo, denunciar la corrupción del corrupto. Eso es evangelio puro. Ese es el ministerio de un sacerdote, anunciar y denunciar la palabra de Dios, denunciar la corrupción. Y entonces, fíjense ustedes, Jesucristo en el evangelio de hoy nos dice, voy a volver, pero hasta 4 veces lo decía, prepárense para la venida de Cristo. Me quedé con aquello de vestirse de Cristo. Vestirse de Cristo es transformarse en Él, ser otro Cristo. Alter Cristo, de San Francisco de Asís se le llama el alter Cristo, el otro Cristo, porque San Francisco de Asís, Cristo era como la sombra uno del otro, que cada uno de nosotros seamos como la imagen de Cristo, comportándonos como Él, viviendo en paz. Recuerden que la primera lectura decía que Él, Cristo, venía a romper las armas y transformarlas en arados, en yugos, en aguijadas, para arar la tierra, asada, fucha, picos, no armas para matarnos, sino ese mineral que se utiliza para las armas, que sea transformado en aperos. Jesucristo trae la paz y quiere la paz. Vivamos nosotros en paz, procuremos la paz. Y entonces concluyo, porque no es cuestión mía, no vine con la intención de cansarle, lo de Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, así comenzaba el Evangelio, para más adelante continuamente repetir, lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, para terminar el Evangelio. A la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Jesucristo nos dice, comprender que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no lo dejaría entrar. Chacho, ¿sabe qué me pasó anoche? Nunca en la vida me había pasado. Voy a cumplir 70 años. Y mira que yo no había oído que esto sucedía. Anoche cuando bajo de arriba, es un chisme, pero entérese, me pasó así. Llego al punto, en el punto, saben que hay un cruce, uno que sube, otro que baja, otro que viene, me paro. Y en esto que se me acerca un señor, le toca la puerta del coche, bajo el cristal, y me dice, mire, señor, la rueda de atrás, del lado derecho, qué raro. Muchas gracias, señor, pero seguía nuevamente, este cabrón, ¿quiere que lo me baje? ¿Trae la rueda? Porque el coche desaparece. Se dan cuenta los ladrones. El evangelio te habla de los ladrones, no te avisan, te engañan para darte el golpe. Y tienen en cuenta porque Jesucristo nos habla, el ladrón no te avisa, la muerte tampoco. Vivan preparados, no falten a misa. Y no dice nada de San Gregorio, yo lo digo en nuestro autólogo, le parece poco, que fue obispo. Hay un detalle que en la lectura ustedes seguramente no lo conocen. Hoy está prohibido celebrar ninguna misa, que no sea la del día. Por eso el pobre San Gregorio se tiene que conformar con que lo cite, un poquito nada más. Citarlo, pero se olvida lo que ustedes la conocen ya, ¿verdad? Que fue obispo, pues claro que sí, y que es un obispo muchacho casi nada, el maestro de la fe, al que hay que escuchar y obedecer. Le cuento un hecho real. Miren, cuando vino Francisco Case, o el obispo actual, Ramón Echave, que dejaba el episcopado para darle paso a estábamos todos en la sacristía, todos los curas aquí dentro, para salir en procesión de doble fila hasta el altar y tal. Y entonces va y le dice el obispo que se marchaba, Echarre, al nuevo que entraba. Le dice, mira, me señala, ese es el cura más obediente que tienes. Y lo señala todo. Él es el más obediente. Hace lo que le da la gana, ¿sabe? Hace lo que le da la gana. Pero no te obedece. ¿Cómo es compatible obedecer y hacer lo que uno quiera? Oye, qué difícil es eso. Pues se puede hacer, yo lo hago. Entonces, obedezcan a Cristo, obedezcan a los obispos, obedezcan a los sacerdotes. Y los que aquí están, ustedes todos, menos los niños chicos que no se llevan a la catequesis, debieran ir, los que están la recibieron y en su día aprendieron. Oír misa entera, todos los domingos y fiestas de guardar. Cada misa que falta es un pecado. Si la muerte pecó en pecado, más te valiera no haber nacido. Más te valiera no haber nacido. Porque nacer para condenarte, San Antonio María Claret dijo, en el infierno los condenados dirán, maldita mi madre, que por culpa de ella me parió para venir al infierno. Madre, salven a sus hijos, condúzcanlos por el bien, llévelos a la iglesia. Están surgiendo iglesias laicas, y esto es tremendo, por si no lo sabían.
están apareciendo y hay millones de iglesias laicas, es decir, iglesias sin santos, iglesias sin sacerdotes, iglesias sin Biblia. Iglesia significa reunión. La gente que no van a misa comienzan a reunirse para no celebrar la Eucaristía, pero hacen algo parecido. Cantan y leen, pero no la palabra de Dios, sino poemas y filósofos, porque el hombre necesita la relación de unos con otros. Y si no nos relacionamos en la iglesia, lo que decía San Pablo, déjense de borrachera, déjense de una vida disoluta, porque a veces se sustituye esto por lo otro. Venga, a pasarlo bien, a disfrutar. Que tenemos que hacerlo, ser felices en la tierra, pero sin olvidarnos de Dios. Mi última palabra sea esta: no dejen de ir a misa cada domingo. Tienen facilidad de a todas horas. Las mías empiezan a las 5 en Cazadora, a las 6, a las 6, a las 7, porque no va porque no quieren. Al día siguiente, a las 9, en Los Magullos, a las 10 en TC, ahora estoy aquí con ustedes. Y si no la tele, si no la radio, hay misas por todas partes. No se salten la misa y escuchen la palabra de Dios. ¿O cómo me explican ustedes que está escuchando yo al totorota más grande del reino? O que escucha a un político, con perdón de los que están aquí, con perdón, pero que escucha a todo el mundo, la radiación de un partido de fútbol. Escucho todo. ¿No escucha a Dios? Chacho, compadre. Escucha a Dios. Lo que nos ha dicho hoy, hermano. La primera lectura, ya acabo, que viene el Señor. La segunda, San Pablo. Chacho, que se mete el día encima, despierten. Vivan en luz, vivan en claridad, vivan en gracia. Y Jesucristo, que vengo como un ladrón de un aviso. Así que estemos preparados, que así sea. Yo no me desvío. Vamos a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a pedir a Dios con toda confianza. Es nuestro Padre, somos sus hijos. Vamos a pedirle por las necesidades de la Iglesia y del mundo. En primer lugar, pidamos a Dios por el Santo Padre el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. 4 muertos en este mes. Bueno, uno toca en el camino. Que suscite Dios y mande vocaciones a su iglesia, pues se enojamos, se cura. Por ello, roguemos al Señor. Aquí tenemos algunos políticos y algunos con cargos, como el Fuego Álvaro, el concejal y demás. Por los políticos en general, pidamos por todos ellos, para que procuren paz, trabajo, para que lo hagan bien, sean honestos, sean honrados. Por los políticos, que de ellos depende el bienestar social, ¿verdad? Por los políticos todos, roguemos al Señor. Vamos a pedir por los más desfavorecidos, como son los pobres, los presos, los parados, pero sobre todo por los que no tienen fe, para que la recuperen. Están bautizados, pero son apartados de la iglesia, para que vuelvan. Roguemos al Señor. Vamos a pedir al Señor por nosotros, los que estamos aquí, los que hemos escuchado su palabra, que nos ha dicho que estemos preparados. Pues preparémonos para el encuentro con Cristo, para que vivamos en gracia y así cuando el Señor venga que nos lleve con Él, roguemos al Señor. Y por todos los difuntos, especialmente por los de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero no nos olvidemos de Fidel Castro, que también es difunto. Y no lo vamos a juzgar, eso lo hace Dios y la historia. A nosotros nos toca pedir a Dios que lo reciba en su reino, que le perdone sus pecados como los tenemos nosotros, ¿verdad? Por Fidel Castro y por todos los difuntos. El sacerdote está de cuerpo presente, Juan Moreno, por todos ellos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, estas oraciones que te hemos presentado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos. Miren, este hombre de servir cosas de catequesis. Ustedes que el misal no está aquí, la capa como lo necesita, pero el altar está limpio. Porque el altar representa a Cristo, por eso yo lo beso al principio y será lo último que haga, besaré el altar. Pero si este representa a Cristo, yo no puedo poner aquí un montón de cosas, un ramo de flores, no, el altar es Cristo. Ahora sí, ahora hace falta que alguien en aquella mesa tal y la patente, que me lo acerque.
ofrenda. Y dirán ustedes, esto no hay que preparar, no hay que ensayar ni nada. Alguien me trae pan, me trae el vino, hay agua, hay vino, un vasito chico de vino. Que no quede el vino atrás. Ah, ya lo tenemos la señora. Y ahora sí, empezamos a... Gracias, mi hijo. Muchas gracias, mi hijo. Gracias, mi cielo. Bien, ahora, esto estamos por ahí. Miren ustedes, este es el corporal. Corporal viene del cuerpo, aquí vamos a poner el cuerpo de Cristo. Ahora está sin consagrar la forma. Esta que la consagremos pasa de pan al cuerpo de Cristo. Una grande y una pequeña, la que comulgue. Sí, y ahora, en el cáliz, el vino, yo puedo decir, porque el cura se emborracha y me ponen todo esto. Sobre el vino. Pero al vino le falta una gota de agua, que significa la participación. Bueno, para rebajarlo, ¿verdad? Así que el pastor no sabe borracho. El agua de la señora. Y ahora yo lo que hago es, esto que sirve un poco como catequesis, ¿verdad? Para los niños, bueno, o los que no están muy acostumbrados, o incluso los que están acostumbrados a veces lo ignoran o lo desconocen. Ahora yo ofrezco al Señor el pan, y Él me lo va a devolver hecho su cuerpo dentro de un momentito, ¿verdad? La consagración. Yo le ofrezco al Señor el vino, y Él, se lo ofrezco al Señor, a Dios del cielo, y Él me lo devuelve convertido en su sangre dentro de un momento, ¿verdad? Y ahora yo les invito a rezar, porque ahora entramos, se acabó la liturgia de la palabra, ahora entramos en la Eucaristía. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Ahora sí, ya podemos revisar para hacer la oración. ¿Ven cómo comienza el año? ¿Lo notan? ¿Ven ustedes que comienza el año? Del libro por el principio. Comienza el año, entonces ya empezamos a avanzar la oración ofertorio, que así dice, la oración sobre la ofrenda. Hemos ofertado el pan y el vino a Dios, y fíjense ustedes que la oración tiene algo que ver con lo que yo les he dicho. Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta Eucaristía, que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal, sea para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, los que durmieron en la esperanza de la resurrección, y acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Antes nombrábamos a algunos difuntos, los de ustedes, a Fidel Castro, pero vamos a guardar un poquito de silencio para que cada uno piense en sus propios difuntos, padres, familiares, amigos, conocidos, vecinos, lo que sea. Pidan a Dios por ellos. Preséntenlos ustedes en silencio. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con San Gregorio, y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, y con San José, claro, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño, desen la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Se van acercando ya desde aquí de la comunión, ¿verdad? No hace falta que yo salga para que no estrechar el espacio. Se van acercando. El cuerpo de Cristo. 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 Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Mire, antes de la bendición y despedida nos sentamos un momentito nada más. Porque tengo que contar, yo siempre, doña María, que va siempre a misa. Hoy le puse falta, pero mira por dónde, me estaba esperando aquí. Y entonces, pues siempre, yo lo por aquí incluso me dice, Apólito, un momentito, ya me revela, un momentito. Pues siempre hay algo que decir, ¿verdad? Yo como no soy el párroco de ustedes, no tengo nada que decir, solamente contarles, pues eso, alguna bobería. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Menos de una hora. Miren el reloj, miren el reloj de gente tiene mala educación, pero tiene autorización. La 1 en punto, y comenzamos a las 12 y pico. 3 cuartos de hora. Y pero que somos por largo. Adrede, porque claro, si no vino y no dijo nada. Entonces uno se alarga un poquito cuando es fiesta patronal o fiesta como esta, ¿verdad? Es decir, 3 cuartos de hora es lo que ustedes tienen para el Señor cada semana, que no es mucho, pero me da toda la vida para vivirla. Aparte son 2 horas y pico. La misa ya ven, no llega a 1 hora. Entonces, otra cosita que yo quería contar es que cuando termina la misa, se recoge la mesa como cuando en casa se recoge la mesa, ¿no?
Y aquí han desaparecido, me queda el Santísimo, porque sobraron hostias consagradas, que la llevo con respeto, ¿verdad? Y entonces, cuando uno come en casa, lo que hace es lavar la loza. Inclusive esto es una mesa. La misa es la mesa. Misa, es lo mismo. Estamos en la mesa del Señor. Hemos comido. Yo he bebido, ustedes, claro. Sí, aquí se ve no le ha dado, pero le dejaron solo comer todo. Esto hay que lavarlo, agüita. ¿Bien? Vamos a lavar la loza, ¿no? Purificamos. Eso se llama purificar, limpiar, lavar la loza, ¿no? Ordinariamente, un poquito más. Gracias. Ordinariamente se hace fuera de la sacristía, pero lo hace siempre también. No es litúrgico hacerlo en el altar. Se retira, pero como una sacristía. Pero se toma una agua sucia. Pero tiene el resto de la sangre de Cristo, no está agua sucia, ¿verdad? Y yo suelo dar a los acólitos. Antes, hace 50 años, se decía por ahí, yo se dice acólito. Yo digo, se cambia. Puedes meter y se queda oxidado, si no se cambia, se queda húmedo, lo con agua se estropea. Bueno, todo esto significa que la misa ya se acabó. Y según han dicho, según tengo entendido, de la misa a la mesa, creo que fue una paella. Pues de la misa a la mesa. Yo le puedo dar dos bendiciones. La nuestra o la de Zaragoza. ¿Cuál prefiere? La nuestra, claro, vamos ahora. ¿Todas son bendiciones? Todas son bendiciones. Bueno, podemos decir para seguirla. Y así vamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Pero el regalo de Zaragoza. ¿Vale? La bendición de Zaragoza dice así: el que más come, más goza. Pues pueden irse en paz. Ya hasta la próxima, si Dios quiere, ¿verdad? No, diga algunas cositas malas. Más aviso, ¿verdad? No, diga algunas cositas malas. Hombre, doña María sabe que yo en la parroquia cuento anécdotas, cuento historias. La gente sabe que yo de todo. Pero claro, aquí yo no les conozco y además tengo mucho respeto. Porque como me están preguntando. ¿Saben ustedes la última vez que me llamó el obispo? Pues siéntese, entonces lo que decir. Hay que decir que me parece un cuadro, ¿eh? La última vez. No, claro que yo lo vi. Precioso, precioso. Si viene el último programa, le dije, tápese, monche. Yo tengo por ahí, pero yo hablé más, tápese. Así, pero está aquí el artista. El artista está ahí que se va a señor del fondo. Ya lo vi, ya.